tenemos la fuerza de voluntad para venir delante de su presencia a rendirle culto de adoración. Gloria a nuestro Señor. Bendito es el que vive y reina para siempre. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes aquí presente. Como le anuncié el viernes, mi hermano Rey está en aflicción por la partida de su hermano. Humanamente sabemos, ¿verdad?, que es una aflicción que enfrentamos, pero él se fortalece en el Señor, porque sabe que su hermano Rogelio ha pasado a vida eterna. Y ya el próximo domingo pues estaremos llevando a cabo un servicio pro vida, ¿verdad?, adorando a nuestro Dios y haciendo recordatorio de que pasamos de muerte a vida eterna. Ya pues el próximo domingo, ¿verdad?, estaremos haciéndolo, trayendo en reconocimiento la nueva vida de quien fue en vida Rogelio. Así que mi hermano Rey, todos estamos contigo y sé que te fortaleces en el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Hoy, mis hermanos, nosotros adoramos al Señor los 7 días de la semana. Y los 7 días de la semana traemos, ¿verdad?, en memoria cuán grande es nuestro Dios para con nosotros. Pero una vez al año se conmemora lo que conocemos como la Pascua. Santo es el Señor. Una vez al año traemos en recordatorio ese gran sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Como le dije, los 7 días de la semana adoramos a nuestro Dios y reconocemos lo que Él hizo por nosotros. Pero como Él lo puso como mandato que lo hiciéramos en memoria de Él, amén, hoy el mundo celebra de una manera, nosotros celebramos basado a la palabra de nuestro Dios. Y tenemos, ¿verdad?, que llevar a cabo su palabra cuando Él nos dijo que en memoria suya nosotros siguiéramos trayendo en memoria lo que Él un día hizo. Gloria a Jesús. Así que antes de continuar, le voy a invitar a buscar en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Gloria a mi Dios. Santo es el que vive y reina para siempre. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Adoramos a nuestro Señor y Salvador. Gloria a mi Dios. Gloria al que vive por siempre. Capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Santo es el Señor. Bendito que es el Señor. Bien, mis hermanos, capítulo 24 de Lucas. Vamos a leer los primeros 5 versos. Y los leemos para la honra y la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y es una pregunta que rebota fuertemente. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria al Señor. Es una victoria para nosotros saber que le servimos al que vive y reina por los siglos de los siglos, al que la tumba no pudo retener. No le servimos a un Cristo muerto, no le servimos a un Cristo clavado en la cruz, le servimos a aquel que se levantó de entre los muertos y hoy está al cuidado de nosotros porque somos parte de su iglesia. Santo es nuestro Señor. Y nosotros, mis hermanos, en agradecimiento a nuestro Señor y Salvador, publicamos cuán gran sacrificio Él llevó en la cruz del Calvario.
que no fue nada sencillo. No es simplemente decir somos salvos. Hay un motivo grande, el por qué somos salvos. Hay un motivo grande, hay un precio que no lo pagamos ninguno de nosotros. Y por lo tanto hay que hacer memoria de ese glorioso día en que nuestro Señor Todopoderoso, siendo el grande, el que creó los cielos y la tierra, vino a la tierra a padecer aflicción, a padecer sufrimiento, dolores. ¿Por qué? Por causa de la raza humana. ¿Con qué propósito? Con el propósito de un día mirar el fruto de su aflicción. Amén. Y regocijarse y quedar satisfecho que lo que Él hizo valió la pena. Gloria a Jesús. Porque aunque muchos se pierden, muchos han muerto sin salvación, pero multitudes también han muerto salvos. Y multitudes seguimos viviendo camino a esa salvación eterna, gracias a ese gran sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hoy se celebra, amén, que Cristo se presentó de mañanita, se le presentó a las mujeres ya resucitado, dándonos garantía que Él se levantó de la muerte, se levantó de la tumba, el sepulcro no lo pudo soportar. Amén, venció la muerte. La muerte es el único, ¿se acuerda el otro día que le dije? El único que se le pudo escapar a la muerte. Amén, porque aquí los humanos no podemos escaparnos de la muerte, pero Cristo es el que se le escapó a la muerte, así que es el fuerte, el todopoderoso. Amén. Y vemos, mis hermanos, que hoy se celebra lo que se le llama la Pascua. La Pascua es bíblica, solamente que el ser humano malinterpreta y no le da el significado y lamentablemente no se ubica en el mensaje que nos trae la palabra de la Pascua. Gloria a Jesús. Vemos, ¿verdad?, que le decía el viernes, porque di un poco de explicación inconveniente a la Pascua el viernes, le dije que lamentablemente dentro de la misma iglesia hay muchos que no saben lo que es la Pascua. Celebramos la Pascua, pero ¿qué es la Pascua? No saben lo que es la Pascua. Y nosotros no podemos celebrar algo que no sabemos que estamos celebrando. Y déjeme decirle que el Señor enseñó al pueblo antiguo a que le enseñara a sus descendientes, a cada generación, lo que era el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la obligación de enseñarles al pueblo por qué le servimos a nuestro Dios. ¿Por qué decimos celebro la Pascua? ¿Por qué celebro la resurrección de Jesucristo? Amén. Vemos que tiene un gran propósito. La Pascua se inició porque Dios iba a redimir a su pueblo. Dios iba a sacar a su pueblo de la esclavitud. Y por cuanto iba a sacar a su pueblo de la esclavitud, Dios, amén, lo hizo de una manera que le dijo a este pueblo que tenían que hacerlo después en memoria de Él. Hacer un día conmemorativo, en recordatorio de cómo el Señor lo sacó de la tierra de esclavitud. Y Dios, amén, le dejó ver a este pueblo, y los hermanos que leen la Biblia saben cómo el Señor le dijo a Israel. ¿Por qué? Porque todo esto que estaba aconteciendo era ya una sombra de lo que iba a acontecer con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque en Génesis 3:15 ya Dios había traído la primera profecía. Amén. Cuando le dice que, ¿verdad? Cuando le dice y de la... ¿Cómo es que comienza 3:15? Se me fue. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Amén. Tú le herirás en el calcañal y esta te herirá en la cabeza. Dejando ver la profecía, mis hermanos, que vendría una simiente. Cuando dice de la mujer, en otras palabras, de la raza humana. No era un ser sobrenatural que iba a venir de momento a redimir a la raza humana. No, sino de la misma raza humana, Dios iba a traer una simiente. Y esto es lo que Juan después nos explica en Juan capítulo 1, verso 14. Aquel verbo que se hizo carne
y habitó entre los hombres. Profecía que el Señor dio para que la raza humana supiera que todo estaba en el plan de Dios. Y como esto se tenía que cumplir, amén, vemos, ¿verdad?, que la Pascua se inició como una sombra de la verdadera Pascua que hoy la iglesia celebramos. Gloria a Jesús. Vemos que Dios le dijo a Israel, amén, le hablé un poco el viernes para los hermanos que no estuvieron, les repito un poco de esto que dije, que Dios le dijo al pueblo que separase un cordero y era un cordero perfecto. ¿Por qué? Porque todo llevaba a Cristo. Y vemos, ¿verdad?, que ese cordero tenía que ser sacrificado. Amén. No como los corderos de todos los días, porque siempre se sacrificaba durante todo el año, se sacrificaban corderos. Pero esto era una conmemoración anual. ¿Por qué razón? Porque Dios le dijo a Israel, los voy a sacar de la tierra de esclavitud, los voy a redimir. Y vemos que había un propósito con el sacrificio del cordero y con aquella sangre de aquel cordero. Se le dijo al pueblo que vendría el ángel de la muerte. Todo primogénito iba a morir. Ahora, ¿cómo el pueblo de Dios estaría protegido? Se le dijo, toma la sangre del cordero y ponla en los linternes de las puertas. ¿Para qué? Para que cuando el ángel de la muerte viniese, donde viese esa sangre, ahí él no tenía autoridad. Ahí él no podía entrar. Y qué maravilloso, mis hermanos, la iglesia, que podamos entender, esa sangre estaba tipificando la sangre de Cristo, que Él vino a derramarla para que a través de esa sangre nosotros tengamos protección. Aleluya. Y que el enemigo, cuando nos mire, diga, ahí yo no puedo entrar. Tiene la protección, tiene que ver la sangre de Cristo en nuestro rostro. Por eso el Señor vino y nos lavó y nos purificó y nos dejó la mancha de su sangre en nuestro cuerpo espiritual, para que el enemigo a un lejos nos reconozca y diga, ahí yo no puedo entrar. Y vemos, mis hermanos, que el pueblo le hizo caso al Señor. Tomaron el cordero como le había dicho, tomaron la sangre, la pusieron en los linternes de las puertas. Vino el ángel de la muerte. Todos los pecadores, todos los que no estaban protegidos con la sangre, vieron las consecuencias y vieron la mano de Dios, amén, azotándolos. Pero se maravillaron al saber por qué aquellos que están en la tierra de Gosén no hubo ni siquiera un muerto. ¿Por qué? Porque estaban protegidos con la sangre. Esto acontecerá un día, mis hermanos, cuando el Cristo de la gloria venga por su iglesia, que dirán, pero ¿por qué aquellos religiosos se fueron y todos los demás nos quedamos? Porque solamente se levantarán los que están sellados con la sangre de Cristo. Bendito es nuestro Señor y Salvador. Y vemos que después que esto acontece, aquel pueblo salió de la tierra de Egipto, salió de la tierra de esclavitud. Pero el Señor le puso como ordenanza y le dijo, le dice en Éxodo capítulo 12, verso 14, le dijo, y este día será para vosotros, será de memoria. Amén. En otra palabra, un día memorativo, un día que lo recordarán para siempre. Y dijo, y será para vosotros día de fiesta solemne para Jehová. Día de fiesta solemne para Jehová. Y le dijo que lo hicieran por todas las generaciones. Amén. Y vemos cómo le dice a Israel que guardara este día como fiesta, fiesta, amén, solemne para Jehová. Ahora encontramos a Jesús en el capítulo 22 de aquí del mismo libro de Lucas que le leí, en el verso 19, cuando le dice, y Jesús está sentado a la mesa, y dice, y tomando el pan, lo partió y lo dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cuando dice hacer esto en memoria de mí, la Pascua pasada pasó.
aquello que era una sombra. El pueblo cada vez que celebraba la Pascua lo hacía en recordatorio de cómo Dios los sacó de Egipto. Pero al Cristo decir ahora, esto hacerlo en memoria de mí, es en memoria de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Que jamás olvidemos, mis hermanos, que traigamos a memoria, como en otras palabras Jesús dijo, sigamos celebrando la Pascua, pero ahora no conforme a en memoria de la salida de Egipto, sino en memoria de mí. En otras palabras, en memoria de este sacrificio que voy a hacer, porque cuando parte el pan y lo da, amén, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, amén. Y más tarde encontramos, ¿verdad?, que Juan dice, el que come de este cuerpo y bebe de esta sangre, amén, come, amén. Está diciendo otras palabras, espiritualmente comemos de Cristo y bebemos de su sangre. En otras palabras, dejándonos ver que por medio del sacrificio de Cristo nos hace partícipe de Él. Nos hace que nosotros somos seguidores suyos. Y que continuamente nosotros agradecemos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero lo importante, mis hermanos, traer en memoria lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Siempre desde un principio de la Génesis usted ve que el Señor le agradó que el pueblo hiciera conmemoraciones, hiciera fiestas solemnes en agradecimiento a Él. Y se establecía que anualmente siempre se hacían diferentes fiestas. Y la fiesta que se nos dejó para nosotros es traer a colación la resurrección de Jesucristo. Como le dije, lo predicamos diariamente, semanal, mensualmente, pero una vez al año traemos a colación y les recordamos a los hermanos, les llevamos en textos bíblicos dejándole ver, mira lo que sufrió nuestro Señor. No es simplemente decir de la boca para afuera, fue crucificado. Pasamos, y siempre me gusta usar el libro de Isaías. ¿Por qué? Porque ahí nos detalla por la que nuestro Señor Jesucristo iba a pasar. El libro de Isaías 53, amén, ahí está expresando el dolor y el sufrimiento por el cual nuestro Señor Jesucristo iba a pasar en esta tierra. Y lamentablemente, mis hermanos, usted se pregunta, ¿por qué los israelitas no pueden? Ellos tienen esta palabra, ellos tienen a Isaías. Y ellos, ¿sabe usted que antes de la muerte de Cristo, ellos reconocían que este texto era para el Mesías? El capítulo 53 de Isaías. Pero después que Cristo murió, que se proclamó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los religiosos que cambiaban la palabra de Dios, ya le quitaron el valor a Isaías 53 y dicen, no, esto se está refiriendo al pueblo de Israel, que sería sufrido, y le aplican todo, pero no tiene lógica cuando usted ve estos versos refiriéndose al Mesías, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vemos cuando dice, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué? Jehová Dios se esmeró en enviar profetas. Envió, comenzando por Moisés, cuando habla de Moisés y los profetas. Moisés a través del Pentateuco, amén, cómo desarrolló la historia tal y como Dios estaba obrando en el planeta Tierra. Y luego a través de los profetas, las profecías. Y dice el Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El Señor, ¿qué dice en una ocasión? A los profetas los apedrearon. Amén. ¿A quién enviaré? Ahí fue cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Se ve, ¿verdad?, figurativamente cuando dice, heme aquí, envíame a mí. Y sigue diciendo, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay en él parecer ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo. ¿Sabe a qué nos lleva esas palabras? Cómo quedó el Señor destruido con los azotes, con los puños que le daban en el rostro. Amén, cargando aquella pesada cruz. Cuando Jesús llega a la cruz estaba desfigurado. Y por eso dice, como raíz de tierra seca, no había en él parecer ni hermosura alguna para que le veamos y le deseemos. Dice el verso 3, despreciado y desechado
entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Imagínese usted cómo se sentía Jesús físicamente, sabiendo que él abandonó su gloria, que él dejó su majestad, se viste de cuerpo humano, teniendo que pasar por el proceso de entrar en el óvulo de la mujer, para que ese óvulo quedase fecundado y ahí se formase ese cuerpo, el cual él iba a habitar. Pasar por todo ese proceso hasta llegar al nacimiento de un cuerpo humano, en el cual él iba a estar manifestándose a la raza humana. Luego, ¿verdad? Como la niñez, ese bebito que iba desarrollándose, tenía que tener dolores, tenía que tener dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor cuando le comenzaron a reventar los dientecitos, supo lo que era el dolor de cuando le revienta la encía. Cuando se le cayeron los primeros dientecitos, amén. Y visualice la vida de Jesús por la cual él tuvo que pasar todo el proceso que pasamos nosotros, perder sus dientecitos de leche, como decimos, perder sus primeras muelas. Amén. Quién sabe cuándo a veces se comía algo ligero y se mordía la lengua y le estaba doliendo la lengua porque se la mordió. ¿Cuántas caídas sufriría Jesús como niño? Y Jesús experimentó en carne humana lo que experimentamos cada uno de nosotros. Y él, sabiendo que pasó por este proceso, ahora como dice ese verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no, se me fue esta palabra, y no lo estimamos, amén, bendito el Señor. En otras palabras, no se le dio valor a aquel gran hombre que se manifestó humanamente, que decía, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero fue menospreciado entre los hombres. Bendito Jesús. Y dice el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Dígame usted si no sufrió humanamente Jesús. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Amén. ¿Por qué? Porque él vino con un propósito aquí a la tierra. Bendecido es el Señor. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Bendito el Señor. Cuando nosotros hacemos una pausa y meditamos en Jesús, como le dije, cuando comenzó desde su niñez en su crecimiento, cuando ya Jesús llega a su adolescencia, que vemos, ¿verdad?, cuando solamente se registra la edad de los 12 años, cuando llegó allí, se quedó en el templo. Y ahí pues José y María preocupados porque no encontraban al niño. Fue cuando él le dijo a su madre, en los negocios de mi padre me conviene estar, porque él sabía que él venía con una misión. Pero al mismo tiempo sabía que su carne, la cual él estaba cargando, iba a sufrir aflicciones. Todos nosotros sufrimos aflicciones, pero jamás nos compararemos a la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es nuestro Señor y Salvador. Y vemos, ¿verdad?, que es Él cada vez que meditaba por la que yo voy a pasar, lo que voy a cargar encima de mí humanamente. No, que él era Dios, pero en ese momento era hombre, estaba vestido de carne humana, y como vino con un propósito, él no iba a usar del poder divino, porque él humanamente tenía que cumplir con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigue diciendo el verso 5, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Estábamos nosotros sentenciados a muerte. Estábamos sentenciados a no tener paz. Pero él cargó todo sobre él, bendito el Señor.
Él cargó sobre Él nuestros pecados y el castigo de nuestra paz, con tal de que fuésemos un pueblo felices, que fuésemos un pueblo sano espiritualmente, de tal manera que podamos tener vida eterna juntamente con Él. Bendecido el Señor. Sigue diciendo el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Pero mire lo interesante ahora. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tremendo. Se vistió de cuerpo humano para resistir en ese cuerpo el pecado de toda la raza humana. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y de qué manera lo hizo? Pues mire cómo nos dice el verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. En otras palabras, él dijo: vengo a cumplir la voluntad de mi Padre. Resistiré el dolor, resistiré la aflicción, resistiré la agonía, resistiré que me han quitado la paz. Y todo lo resistía porque vino a dar vida y vida en abundancia. Gloria a nuestro Señor y Salvador. Y ahí entonces después, en el verso dice de la forma, ¿verdad? Que como oveja, cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Mire cómo nos dice el verso 8. Por ahí, ¿verdad? Personas que sin escrúpulo, que no tienen perdón, que no tienen temor de Dios, que dicen que Jesús dejó descendencia con María la Magdalena. Hasta hicieron una película que una hija que les registraban que era hija de Jesús y María. Pero ¿qué nos dice el verso 8 de Isaías? Porque el Señor de antemano dejó todo, amén, en lista, dejó todo registrado. Dice el verso 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su descendencia, ¿quién la contará? Porque fue cortado de entre los seres vivientes. En otras palabras, no hubo descendencia humana porque Él fue cortado, porque ese fue el propósito. Él no vino a dejar descendencia, Él vino, amén, a conquistar a un pueblo que para que fuese linaje suyo, amén. Y sí, luego vamos a ver que tuvo fruto, eso lo veremos luego, gloria a Jesús. Porque dice: y por cárcel y juicio fue quitado, y su descendencia, ¿quién la contará? Porque fue cortado de entre la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Pero miren, interesante para que vean cómo siguió la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 9: y se dispuso, amén, entre los impíos su sepultura. No que dijera, bueno, espérate, este es gobernador o este es presidente, este es una persona importante, vamos a tener consideración y vamos a darle una muerte digna, o vamos a ponerlo de una manera que lo honremos un poco. No, a Jesús le dijeron, lo pusieron entre pecadores, entre impíos, pero ya estaba profetizado. Se dispuso entre los impíos su sepultura. Allí cuando fue clavado en la cruz con dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dentro de sí, humanamente, diría: yo fui el que lo creé todo. Tomé este cuerpo y ahora tomé este cuerpo y están haciendo de mí lo que quieren. Mira, me pusieron un ladrón a la derecha y otro ladrón a la izquierda. ¿Quién sabe qué pensamientos que pudieron haber pasado por su mente? Pero por ahí es que dice: y se dispuso entre los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Amén. Mas con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué razón? Porque José Arimatea era un hombre rico. José Arimatea se encargó de bajarlo de la cruz y honrar aquel cuerpo y ponerlo en una sepultura digna de un gran rey. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Y sigue diciendo ese texto 9, bendito Jesús, amén. Cuando dice pues se dispuso entre
entre los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Así que no se encontró un defecto en él, porque era el Cordero perfecto. Y aunque nunca hizo maldad y no se encontró engaño en su boca, padeció el sufrimiento y la peor muerte, que era muerte de cruz. Que esa muerte se le daban a los peores criminales o ladrones o peores personas que habían en la sociedad. Bendito Jesús. Y de esta manera es que nuestro Señor llegó a la cruz del Calvario. Gloria a Jesús. No se halló en él, amén, en su boca engaño. Fue perfecto. Pero sigue diciendo el verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. ¿Por qué razón? Porque había un propósito. El cordero, cuando es sacrificado, no va gozoso, ni va a salir contento. El cordero va a ser sacrificado, va a pasar por una agonía. Entonces el verso 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bendito es el Señor. Pero mire lo que dice el verso 11. Dice: y verá el fruto verá el fruto de la aflicción de su alma. Ahora miremos esto. ¿De qué manera? Pero verá el fruto de la aflicción de su alma. No en balde sufrió Jesús en la cruz del Calvario. Él sabía que ese propósito iba a traer un gran fruto. ¿Y cuál es el fruto que él ve de la aflicción de su alma? Dice: murió en la cruz del Calvario, sufrió los azotes, cargó el pecado de toda la raza humana, pero el fruto es ver una iglesia que guarda su palabra, ver una iglesia que atienda sus mandamientos, ver a una iglesia como nos dice Apocalipsis capítulo 3 del verso 7 al verso 12. Amén. Cuando Jesús le dice a esta iglesia, cuando le dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, y nadie la cerrará, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ese es el fruto que él ve por la aflicción de su alma. Una iglesia que guarda su palabra, aunque tenga pocas fuerzas, guarda su palabra y no niega su nombre. Por eso en Apocalipsis 3:10 le dice: por cuanto tú has guardado la paciencia, por cuanto tú has guardado la paciencia, amén, de mi palabra, yo te guardaré en el día de la hora de la prueba que ha de venir para este mundo, para probar a los que moran en esta tierra. Cuando el Señor mira a esa iglesia, Él se regocija y dice: este es el fruto de mi aflicción. No en balde sufrí en la cruz del Calvario. Pero imagínese usted cuando el Señor ve que la iglesia tambalea, cuando ve que la iglesia se va desviando. Mira cómo mi fruto se está desviando. Pero Él sigue diciendo: mi fruto es positivo y perseverará hasta el fin. Amén. Y vemos, mis hermanos, que ahí ese verso 11, cuando dice: y verá el fruto de la aflicción de su alma y estará satisfecho. El Señor está satisfecho con lo que logró en la cruz del Calvario. Bendito es el Señor. Y dice, y sigue diciendo ese mismo verso 11, cuando dice: y estará satisfecho, y dice: por su conocimiento justificará a mi siervo a los justos, amén, y llevará, amén, las iniquidades de ellos. Gloria a Jesús. Pero concluye el capítulo, el verso 12, diciendo: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Ahora, ¿por qué? Porque dio su vida hasta la muerte. Fue condenado con los pecadores. Amén. Él llevó las iniquidades de ellos y oró, amén, por los transgresores.
oró por los transgresores. Vemos, mis hermanos, Isaías ya estaba profetizado todo lo que pasaría a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, amén, el día que va a dejar constituida la nueva Pascua. La Pascua que celebramos su iglesia. Como le dije, no la que celebraban los judíos, porque esto era de la salida de Egipto. Usted y yo celebramos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Que hemos sido lavados y purificados por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Vemos que esa noche, amén, antes de que llegase ese momento en que Él iba a ser sacrificado como cordero, Él le dice a sus discípulos que preparasen la mesa porque iba de antemano, iba a celebrar la Pascua con ellos. Ahí es donde vemos, mis hermanos, que Jesús sentado a la mesa con ellos, Él toma el pan, después que habían cenado, toma el pan y dio gracias a Dios y lo bendijo. Y lo partió y lo dio a ellos diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Santo y poderoso es nuestro Señor. Ustedes conocen la historia, cómo de ahí Él se fue al Getsemaní. Un momento humanamente sintió la carga que iba a enfrentar y le dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero como que hizo una pausa rápido, pero espérate, Señor, no como yo quiera, hágase conforme a tu voluntad. Porque Él sabía que Él no podía retroceder. Porque Él vino con el propósito de salvar multitudes y multitudes de la raza humana. Y así conocemos cómo Cristo llega a la cruz. Y Cristo llega a la cruz, mis hermanos, sufriendo todo esto que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Qué triste que hoy muchos pisotean la sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre desde el momento que lo comenzaron a golpear, cuando le pusieron aquella corona de espina en su cabeza. Dice Marcos, el evangelista Marcos dice que los romanos le daban de puñetazo. Imagínese usted con un puño de un soldado romano si no le tumbaban dientes y muelas. Imagínese Jesús cómo iría camino al Gólgota habiendo perdido ya muelas y dientes con los puños que dice que le daban estos soldados. Aparte de esto, el fuete que usaban los romanos, que ya ustedes conocen la historia, tenía, amén, como unos escorpiones. Este fuete que era dividido en muchas patas, tenían como unos escorpiones de hierro. Y cuando le daban el azote, alaban, eso desraigaba la carne de la persona. Cada azote que recibió Jesús, Él diría, esto lo hago por mi pueblo. El Señor que estaba llevando nuestros pecados sobre Él. De esta manera llega Jesús a la cruz ensangrentado. De esta manera, cuando le ponen los clavos en las manos y en los pies, sigue botando de su sangre. Pero ya colgado allí en la cruz, ya de seguro le quedaba poca sangre en su cuerpo. Imagínese usted la fiebre que ya le estaba dando ese cuerpo al estar perdiendo sangre, el bajón de azúcar. Imagínese usted, sin tomar agua ni nada. La aflicción desde tempranito en la mañana que lo estaban torturando. Ahí ya colgado en la cruz, mira aquella multitud. Amén. ¿Se acuerda con Isaías cuando le dice en el verso 11, en el verso 12 que oró por sus transgresores? Ahí cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él le oró al Padre. Nuestra palabra, Padre, te pido por ellos. Ellos no saben lo que hacen. No me entendieron que yo vine a darme como un cordero inmolado para ser inmolado. Y ahí es donde el Señor le pide que el Padre que los perdone. Así sigue el Señor hoy intercediendo delante del Padre. Dice, mira, este es mi hijo, esta es mi hija, que lo he lavado con mi sangre. Perdónale sus iniquidades, borra sus rebeliones. Y de esta manera está Él como intercedor delante de la presencia de nuestro Dios. Luego que dice esta expresión es cuando vemos otra expresión. Amén. Que uno de los ladrones, en vez de aprovechar la oportunidad y arrepentirse, no, injurió a Jesús. Ya, tú eres el Hijo de Dios, pues bájate de esa cruz, bájanos nosotros también. Pero vemos que otro ladrón reflexionó. Vemos aquí este ladrón que reflexionó, representa a todos aquellos
que aunque sea en el último momento de su vida, recapacitan, reconocen su falta, reconocen sus errores y le dicen: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y vemos que el Señor ve un arrepentimiento sincero. Ve que no era de la boca para afuera. Ve que lo dijo con un corazón contrito y humillado. Y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Santo es nuestro Dios. Después de esta palabra, él observa. Porque acuérdese, como digo, seguía perdiendo sangre, seguía ensangrentado ahí el clavado en la cruz. Pero baja su vista. Y al bajar su vista, ve allí aquella mujer que él usó para que de ella saliera el cuerpo que él iba a tomar para manifestarse a la raza humana. Una mujer que fue bendecida, tuvo un gran privilegio, fue bienaventurada entre todas las mujeres, porque tuvo el privilegio de cargar en su vientre y después en sus manos al creador de los cielos y la tierra, que tomó un cuerpo, amén, producido por el óvulo de ella, y en ese cuerpo estaba habitando el que la había creado a ella misma. Gloria a Dios, una bienaventuranza para esta mujer. Y él la mira, sabía el sufrimiento que estaba pasando por ella. Ya el profeta Simeón, en principio, cuando ella llevó al niño Jesús al templo, el profeta Simeón le había dicho: una espada traspasará tu alma, refiriéndose al sufrimiento que ella pasaría al verlo allí clavado en la cruz. Y él, mirándola y sabiendo que su siervo Juan era fiel y era un verdadero seguidor de él, le dice a ella: madre, he ahí a tu hijo. Y mira a Juan y le dice: hijo, he ahí a tu madre. En otras palabras, cuida de ella. Y diciéndole a su madre: apóyate de él. Amén. Porque él sabía que nada bueno venía después de este acontecimiento. Él había llorado sobre Jerusalén porque sabía el dolor y la angustia que iban a enfrentar todos los moradores de Jerusalén. Y ahí es que le dice: madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Bendito mi Dios. Después de esto, ok, aquí vemos que, ¿se acuerdan el verso 6 que le dije de Isaías 53:6? Cuando le dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí vemos la cuarta palabra que Jesús expresa cuando dice: Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El peso de la cruz, el de los pecados de toda la raza humana estaba sobre él. Él estaba cargando el pecado de toda la raza humana. Y como Dios no soporta el pecado, es como si él hubiera sentido que la presencia de Dios no estaba en ese momento. ¿Por qué? Porque el peso del pecado él lo estaba cargando en sí. Bendito es el Señor, porque el pecado de toda la raza humana fue llevado sobre él. Bendito el Señor. Pero Jesús sabía que el Padre estaba en acción, porque él estaba dándose como ofrenda. Él estaba dándose como el cordero que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando lo vio por primera vez, lo dijo: este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos, mis hermanos, que después de esto, que Jesús siente ese padecimiento por la carga del pecado que estaba llevando de la raza humana. Ahí, para que se cumplieran las escrituras, expresa: tengo sed. Y ahí se cumplió las escrituras, que las escrituras ya lo habían profetizado, que le darían a tomar vinagre. Al darle a tomar vinagre, aquí Jesús hace un recuento, como quien, y mira, y dice: todo lo he cumplido. La ley de Moisés y de los profetas queda cumplida. A eso vino el Señor, a cumplir la ley y los profetas. No vino a destruirla, no vino a borrarla, vino a cumplirla. Y cuando Él dijo: todo consumado es, en otras palabras, hecho está. Ya cumplí la ley hasta lo último de su letra. La ley quedó cumplida. Por eso que después en Hebreo encontramos que la ley mosaica fue clavada en la cruz. Déjeme decirle, incluso el decálogo de los mandamientos. Seguimos los mandamientos de Cristo, pero no en letra de decálogo, como se incitan por ahí, que tenemos que guardar el decálogo. No, tenemos los mandamientos de Cristo. Seguro que en eso entran los mandamientos que estaban ahí, porque Él dijo que de los 10 mandamientos los hacía 2.
Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque ahora comenzaba una nueva ley. Cuando Él dice consumado es, ahora comienza la ley que he traído con el nuevo pacto. Ahora el pueblo lo que tenía que ser, no mirar en la Pascua a la salida de Egipto, mirar a la cruz del Calvario en el sacrificio que Él estaba haciendo. Ahora se comenzaba una nueva ley de nuevo pacto, la cual Él firmó con su sangre, la cual nos dice a nosotros que lo hagamos en memoria de Él. Bendito el Señor. Y como todo estaba consumado, pisa la cabeza de Satanás cuando le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gloria a Jesús. Porque Satanás quizás estaba esperando hasta el último momento que él humanamente dijera: no, yo tengo poder para bajarme de esta cruz, déjame bajarme. Pero al él entregar el espíritu a Dios, ahí quedó pisada la cabeza de Satanás. Y hoy Satanás, aunque tenga cierto poder, no tiene autoridad sobre su iglesia. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Gloria a nuestro Dios. De ahí se cumple, mis hermanos, que es bajado de la cruz. Conforme a su palabra, es enterrado. Al tercer día resucitó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Resucitó de entre los muertos. Y esa resurrección es la garantía de que usted y yo un día resucitaremos. No busquemos al que vive entre los muertos. Por eso el Señor le sigue hablando a la raza humana internacionalmente. Si estás en medio de los muertos, sal de en medio de ellos. Porque Cristo no está entre los muertos, Cristo está entre los que viven. Porque Él vive y Él es vida, bendito el Señor. Entonces nuestro Señor y Salvador ha resucitado, dándonos garantía a nosotros que un día resucitaremos. Porque un día, mis hermanos, la final trompeta, porque de cierto sonará la trompeta y los muertos en Cristo oirán su voz. Amén. Pero ¿sabe qué triste? Que también los que han muerto en pecado van a oír su voz. Porque dice, oirán su voz unos para vida eterna y otros para condenación. Bienaventurado nosotros, la iglesia de Cristo, que nosotros oiremos su voz para vida eterna. Resucitaremos con el Señor. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Queremos guardar la nueva ley del Señor, la nueva Pascua instituida. Todo lo hacemos. ¿Cómo guardamos el sacrificio de Cristo cuando Él dijo: comed de mi cuerpo y beber de mi sangre? No vamos a comer de un cuerpo literal, no un cordero como lo mataban los judíos y se comían cada año el cordero. Cuando Él dice: el que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, ¿de qué manera lo hacemos nosotros? Comiendo su palabra, bebiendo su palabra. El cuerpo y la sangre de Cristo están simbolizados en su palabra. Por eso es que Él dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Por lo tanto, ¿cómo apreciamos el sacrificio de Cristo? Atesorando su palabra y diciéndole: Señor, reconozco lo que tú hiciste por mí. Señor, reconozco cómo llegaste a la cruz, cómo sufriste al grado que hoy podamos decir: gracias a ese sacrificio voy camino a la salvación. Gracias a ese sacrificio que usted y yo no tuvimos que pagar, pagó un solo hombre, pagó por todos, bendito Jesús. Y como dice en Hebreos 10:12, dice: y Él se dio en sacrificio una vez para siempre. En otras palabras, no hay que ser más sacrificios, amén, para adquirir la salvación, porque el sacrificio de Cristo sigue vigente. Fue dado una vez para siempre. Y como dice el verso 3, ahora está sentado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por lo tanto, iglesia, tenemos que regocijarnos. Tenemos, iglesia, que estar felices y contentos y agradecidos siempre por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Que Él recibió los azotes que nos correspondía a nosotros. Que Él sufrió el martirio que nos correspondía a nosotros. Y hoy podemos decir: tengo paz gracias a Cristo Jesús. Tengo felicidad gracias a Cristo Jesús.
Tengo la esperanza de entrar a las moradas celestiales gracias a Cristo Jesús. Y gracias a ese sacrificio, hoy la iglesia está en victoria. Gloria a Jesús. Santo es nuestro Dios. Así que, mis hermanos, hoy vamos nosotros a conmemorar. Simbólicamente se usó el pan y se usó el vino como símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo. No que el pan sea el cuerpo en sí, ni el vino sea su sangre, sino simbólicamente, simbolizando. Amén. Cuando nos hacemos partícipes, estamos anunciando que Cristo murió en la cruz y que con su sangre firmó un nuevo pacto. Por su sangre somos limpiados, somos purificados. ¿Qué es lo que el Señor demanda de nosotros? Que nosotros entremos en comunión con Él. Pero espérate que hice esto, hice lo otro. El Señor nos llama al arrepentimiento. No se arrepintió el ladrón a la última hora. Le faltaba poco ya para morir. Se arrepintió y recibió el perdón de Dios. El Señor a todos nos dice, reflexionemos. Si hay alguna mancha en nosotros, Señor, tú sabes la mancha que hay en mí, clamo a ti, la presento delante de tu presencia. Tú eres el que limpia, tú eres el que purifica. Que nada nos impida acercarnos al Señor. Señor, que he sido esto, he sido lo otro. Señor, si vengo a Él con un corazón contrito y humillado, es lo que Él espera en nosotros. Que nosotros vengamos de todo corazón a Él. El apóstol Pablo explica, y el apóstol Pablo nos dice, el que toma y se hace partícipe de la cena del Señor indignamente, amén, va a enfrentar las consecuencias. Pero a lo que se refiere, personas que juegan con la palabra de Dios y pisotean la sangre de Cristo. Es triste cuando personas semanalmente o mensualmente están haciéndose partícipe de lo que ellos le llaman la hostia, lo que es al pan le llaman la hostia, y del vino, ok, van como santurones, se presentan delante del sacerdote, toman la hostia como le llaman y toman el vino, pero durante la semana hacer sus pocas vergüenzas, que el próximo fin de semana vuelvo y tomo la hostia y el vino y estoy bien. No, el Señor nos dijo que conmemorásemos esto como señal de que hemos aceptado su sacrificio en la cruz del Calvario y que hemos tomado la determinación de atesorar su palabra y esforzarnos a vivir por ella. Gloria a mi Dios. Que somos débiles, seguro que sí somos débiles. Mira cómo le dijo a la iglesia, yo sé que tienes pocas fuerzas, pero guardas mi palabra. Que aunque haya en nosotros debilidad y flaqueza, que le digamos, Señor, me encomiendo a ti. Tú que me conoces, tú sabes, Señor, que quiero agradarte y quiero servirte. Así que lo que el Señor demanda de nosotros es que estemos en comunión con Él para que nos hagamos partícipe de la cena del Señor. Antes de que pasemos a esto, si alguien desea pasar delante y decirle, Señor, yo quiero estar bien delante de tu presencia. Dígale, Señor, ¿hay algún impedimento para yo tomar la cena? Pues yo paso a ti. Yo te pido, lávame, redímeme, satúrame, haz de mí lo que sea, pero yo quiero tomar la cena como señal de que acepto tu sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Que el Señor a todos nos ha llamado a salvación. Que siempre se presenta algún impedimento, presénteselo al Señor y dígale, Señor, este impedimento tú lo conoces, yo estoy clamando a ti, lo tengo en tus manos, pero yo hoy estoy en comunión contigo, quiero agradarte y quiero tomar de la cena dignamente, porque estoy aquí porque vine a adorarte y vine a servirte. Y con el pan y el vino, símbolo del cuerpo y de la sangre, estoy anunciando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Alguien desea pasar al frente y presentarse delante del Señor antes de que seamos partícipes? Hágalo. Dígale, Señor, tú me conoces. Que no sea ningún impedimento para yo participar de la cena. Presento mi causa ante ti, tú la sabes. No importa lo que sea. El Señor lo escudriña todo y el Señor sabe la intención de usted. No diga, no voy a tomar la cena porque esto o lo otro me lo impide. Preséntele ese impedimento al Señor. Y dígale, Señor, la voy a tomar y sé que la tomo dignamente porque tú has escuchado mi causa y la tengo en manos tuyas, Señor amado. Alguien más. Voy a levantar un clamor por los que están pasando. Alguien más. Si alguien más quiere agregarse, gloria a Jesús.
Bendito es nuestro Señor. Si alguien más, hágalo. Pero no salga de este lugar afligido, porque el Señor a paz nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a que anunciemos ese gran sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Si alguien más desea unirse, levanta un breve clamor y presentaremos cada uno de los que han pasado al altar, y luego de ahí nos hacemos partícipe de la cena del Señor. Alguien más quiere acercarse, preséntele su causa al Señor. Dígale: Señor, vengo ante ti. Santo, 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 santo y poderoso es mi buen Dios. Santo y poderoso es mi buen Dios. Santo y poderoso es mi buen Señor. Santo, levanto el clamor. Levanto el clamor. Padre eterno, grande eres en poder, en maravilla y en prodigio. Señor, tú me has permitido predicar tu palabra. Traer en memoria ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, te presento a cada uno de mis hermanos. Mira los que han pasado al altar. Tú sabes el por qué vienen delante de tu presencia. Quieren agradarte y servirte. Quieren hacerse partícipe de la cena, símbolo de tu cuerpo y de tu sangre. Yo te pido para cada uno de ellos que tú les conoces, Señor. Pon tu mano poderosa sobre ellos. Bendíceles, revísteles, llénales, Señor. Y si hay algún impedimento en ellos, tómalo en tus manos y glorifícate, Señor eterno. Tú que lo sabes todo, ellos vienen ante ti y se presentan, Señor, dejándote ver que te aman, que te quieren seguir sirviendo. Somos propiedad tuya. En tus manos están, mi Señor. En tus manos están cada uno de ellos. El que tenga debilidad espiritual, fortalécele. El que esté falto de conocimiento, revístelo. El que tenga, Señor,